Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y sus historias. Hoy traemos una pregunta que ha estado resonando en las redes sociales y en las mentes de muchos de ustedes. El título ya les da una pista: Demet revela si lloró por Khan. Su respuesta te sorprenderá. Sí, amigos, vamos a desgranar esta intrigante confesión que promete ser reveladora y, como bien dice el título, inesperada. En este vídeo vamos a explorar la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que han estado en boca de todos desde su exitosa colaboración en la serie Erkenzikuş. Han sido rumores, especulaciones, y una conexión que muchos de nosotros sentimos a través de la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de cámaras? ¿Cómo afectaron esos momentos, especialmente aquellos que pudieron haber sido difíciles, a Demet? ¿Hubo lágrimas? Y lo más importante, ¿qué es lo que ella tiene que decir al respecto ahora? Prepárense para una dosis de honestidad y, quién sabe, quizás para reevaluar algunas de las percepciones que teníamos. Antes de sumergirnos de lleno en este tema tan jugoso, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos cada día para traerles el mejor contenido, las últimas noticias y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que únanse a nuestra comunidad y sean parte de esta familia. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un torbellino mediático. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikuş, la química entre ellos era innegable. La audiencia se enamoró de sus personajes, Sanem y Can, y esa conexión traspasó la pantalla, llevando a muchos a creer que su romance era real fuera de los focos. Hubo momentos icónicos, miradas cómplices, y una química que se sentía auténtica. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y la popularidad de Demet y Can se disparó. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina, o al menos eso es lo que los fans y los medios de comunicación les gusta creer. A lo largo de los años, han surgido innumerables rumores sobre su relación. Algunos decían que habían sido pareja, otros que solo eran grandes amigos, y otros más que la presión mediática había sido demasiado para cualquier posible relación. Siempre se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y esa cercanía mantenía viva la llama de la especulación. Pero la pregunta que hoy nos ocupa es específica: ¿lloró Demet por Can? Y la respuesta que ha dado, como bien les adelantamos, podría dejar a muchos con la boca abierta. Para entender el contexto de su declaración, debemos recordar algunos de los momentos clave de su relación pública. Durante la promoción de Erkenzikuş, ambos actores compartieron muchas entrevistas y apariciones juntos. Se mostraban amables, divertidos y con una gran complicidad. Se les veía disfrutar de la compañía mutua, y esto, por supuesto, alimentaba aún más los rumores. Hubo un tiempo en que los medios turcos y muchos de sus seguidores estaban convencidos de que mantenían una relación sentimental. Se rumoreaba que habían estado juntos y que su relación había terminado, o que nunca había llegado a existir de forma seria. Las razones detrás de estas especulaciones variaban, desde la intensidad de su química en pantalla hasta avistamientos juntos fuera de los sets de filmación. La presión de los medios y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y es en este escenario donde la declaración de Demet adquiere una relevancia especial. La pregunta sobre si lloró por Can ha surgido en diversas ocasiones, y hasta ahora, Demet se había mantenido bastante reservada al respecto, o sus respuestas habían sido ambiguas. Sin embargo, recientemente en una entrevista, la actriz ha sido más directa y ha revelado detalles que nos ayudan a comprender mejor esa etapa de su vida y su relación con Can Yaman. Entonces, ¿cuál es la respuesta que te sorprenderá? Demet, con una madurez y una franqueza notables, ha admitido que sí, hubo momentos difíciles, y que la intensidad de las emociones que se vivieron durante y después de Erkenzikuş tuvo un impacto en ella. Pero la sorpresa llega en la forma en que lo explica. No se trata de una pena de amor romántico, al menos no de la manera en que muchos imaginaban. La actriz ha revelado que sí, lloró, pero sus lágrimas no fueron por un desamor o por la ruptura de una relación sentimental como se especulaba. Según Demet, las lágrimas venían de la frustración, de la presión, de la confusión que generaba la constante
recepción mediática y la presión de cumplir con las expectativas de los fans. Hubo momentos en los que la línea entre su vida personal y su carrera se volvía difusa, y eso, confiesa, fue abrumador. Imaginen la situación: eres joven, estás en la cúspide de tu carrera, has protagonizado una serie que es un fenómeno global, y de repente, tu vida personal está en el centro de atención. Cada movimiento, cada foto, cada palabra es analizada. Demet ha explicado que en ocasiones sentía que no podía controlar su propia narrativa, que los rumores y las especulaciones la ahogaban. Es en esos momentos de sentirse atrapada, de sentir que la imagen pública eclipsaba a la persona real, donde surgieron las lágrimas. No fueron lágrimas de un corazón roto por Can Yaman como pareja, sino lágrimas de una joven actriz lidiando con la fama, con la intensa conexión que se creó con un compañero de escena y con la vorágine mediática que la rodeaba. Ha destacado la profesionalidad de Can, con quien siempre tuvo una buena relación de trabajo, y ha intentado poner las cosas en su justa perspectiva. Sus lágrimas, en realidad, eran un reflejo de la dificultad de navegar en el complejo mundo del estrellato, donde la privacidad es un lujo y las emociones se magnifican. La confesión de Demet es importante porque nos da una visión más realista de lo que implica ser una figura pública. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y las portadas, hay personas con sus propias luchas internas. Sus lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, son una manifestación de su humanidad y de la complejidad de sus emociones al enfrentar una situación tan intensa. Ella ha querido aclarar que si bien la conexión con Can fue muy especial en el set, y la química entre ellos fue crucial para el éxito de la serie, la realidad fuera de las cámaras era diferente. No hubo un drama romántico intenso que la llevara a las lágrimas, sino una batalla personal contra la presión y la percepción pública. Esta distinción es clave. Nos quita la imagen romántica idealizada que muchos tenían y nos presenta una realidad más terrenal y quizás más impactante. Es interesante reflexionar sobre cómo los medios y el público a menudo construyen narrativas alrededor de las celebridades. En el caso de Demet y Can, la narrativa de un romance apasionado era lo que vendía, lo que generaba clics y lo que alimentaba la fantasía de los fans. Cuando la realidad no coincide exactamente con esa fantasía, puede haber decepción, pero también, como en este caso, puede haber una valiosa lección sobre la verdad detrás de las apariencias. Demet ha demostrado una gran valentía al compartir estos sentimientos. Ha abierto una ventana a su mundo interior, permitiéndonos entender que las decisiones, las presiones y las emociones que rodean a las grandes estrellas son mucho más complejas de lo que parecen desde fuera. Su honestidad es refrescante y nos invita a ser más empáticos con las figuras públicas, reconociendo que también son seres humanos que atraviesan sus propios desafíos. La respuesta de Demet a la pregunta de si lloró por Can es un rotundo sí, pero el por qué es lo que realmente nos sorprende y nos hace pensar. No fue por un amor perdido o una relación fallida en el sentido romántico tradicional. Fueron lágrimas de agotamiento emocional, de la dificultad de mantener su propia identidad frente a una avalancha de expectativas y especulaciones. En retrospectiva, la experiencia de Erkencikus fue un punto de inflexión en la carrera de Demet. La catapultó a la fama internacional y le abrió muchas puertas. Sin embargo, como ella misma lo ha revelado, también la expuso a un nivel de escrutinio y presión que pocos están preparados para manejar. Sus lágrimas son, en cierto modo, el precio que pagó por ese éxito arrollador, un precio que nadie debería subestimar. Hemos visto cómo Demet ha seguido adelante construyendo una carrera sólida y exitosa, demostrando su talento en diversos proyectos. Su capacidad para recuperarse de esas experiencias difíciles y mantenerse firme en su camino profesional es digna de admiración. La entrevista en la que revela esto es un testimonio de su crecimiento personal y de su deseo de compartir una versión más auténtica de su viaje. En resumen, mis amigos, Demet Özdemir se admitió haber llorado en relación con la etapa de Can Yaman y el fenómeno de Erkencikus. Sin embargo, esas lágrimas no se debieron a un desamor romántico, sino a la intensa presión mediática, la confusión y la dificultad de lidiar con las expectativas generadas alrededor de su persona y su relación con su compañero de elenco. Fue una reacción a la vorágine de la fama, no a un drama amoroso. Ha sido un placer compartir con ustedes esta revelación tan esperada y analizada. Espero que esta información les haya resultado intrigante e informativa y, sobre todo, que les haya ofrecido una perspectiva más profunda sobre la vida de una estrella. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión.
Les sorprendió la respuesta de Demet. ¿Creían que había algo más allá de la pantalla? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y revelaciones. Hasta la próxima, queridos seguidores.